Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Rincón Andaluz. Hoy vamos a comenzar una serie muy interesante en la que vamos a comentar cuáles son los fichajes más caros de cada uno de los 4 equipos andaluces que hay ahora mismo en Primera División, que son Sevilla, Betis, Cádiz y Unión Deportiva Almería. En este siglo XXI vamos a ver cuáles han sido los más caros y también, bueno, comentaremos cada uno para ver si ha sido una buena inversión o no de cada uno de los equipos. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con los 10 fichajes más caros de la historia del Sevilla. Vamos a ello. Como disclaimer inicial, vamos a dejar claro que estos datos están sacados de Transfermarkt, los datos de los fichajes, de los precios de los traspasos y los datos de partidos, goles y asistencias de la web de Bisoccer. Así que puede que haya, sobre todo en asistencias, alguna pequeña variación, pero bueno, más o menos para tener unos datos orientativos. Vamos a empezar por el final, por el puesto número 10 de nuestra lista, en el que aparece un jugador que todavía está en el Sevilla. En este caso es Rafa Mir, que llegó la temporada pasada procedente del Wolverhampton Wanderers por 16 millones de euros. Y la verdad es que en este caso no ha sido un mal fichaje, yo creo. Es verdad que todavía no ha terminado de explotar. Tenemos aquí los datos, que son 49 partidos y 14 goles para el delantero, que llegó después de una cesión en el Huesca, la que la verdad le fue muy bien en Primera División, se lució bastante, se convirtió en un jugador bastante deseado, y ahí el Sevilla pues estuvo rápido, vio que es un jugador todavía con muchísimo futuro y decidió apostar por él. Y la verdad es que, como digo, de momento no le ha ido mal. Es verdad que quizás sí que se podía esperar que marcase algunos goles más, ¿no? Se esperaba un poquito más de letalidad por parte de Rafa Mir, pero en general creo que ha sido una buena apuesta. Evidentemente, sobre todo en las rentabilidades económicas se va a ver cuando abandone el club. Si realmente el Sevilla es capaz de sacar una plusvalía o incluso más o menos mantener, pero saca un buen rendimiento, como veremos con algunos jugadores de los que vamos a comentar en esta lista, pues la verdad es que creo que es una buena apuesta. Así que el puesto número 10 es para Rafa Mir. El puesto número 9 es para un jugador muy querido por la parroquia sevillista, que ya dejó el club la pasada temporada, pero que sigue guardando un muy buen recuerdo en las gradas del Ramón Sánchez Pizjuán, que no es otro que el Mudo Vázquez, el jugador argentino que llegó procedente del Palermo por 17 millones en 2016 y que se marchó el año pasado por nada menos que 16,8 millones. Es decir, estuvo 198 partidos, o sea, al borde de los 200 partidos el Mudo Vázquez con el Sevilla Fútbol Club, y acabó yéndose prácticamente por el mismo dinero que llegó, lo cual ya de por sí deja ver que fue una inversión muy muy buena. El jugador marcó 26 goles, 20 asistencias y los mejores datos en relación calidad-precio, yo creo, y rendimiento, que también es importante esto, porque se vio que es un jugador muy válido, un jugador que lo dio todo por la casaca roja y blanca. Y fíjate, ¿no? Se marchó por prácticamente el mismo dinero. En este caso no se sacó una plusvalía económica meramente, pero sí una plusvalía deportiva. Yo creo que un fichaje que salió muy, muy rentable al Sevilla. Vamos ahora con el puesto número 8, que no es otro que Munas Dabbur, que realmente como fichaje en sí no creo que fuera muy buena apuesta, pero creo que como maniobra de Monchi a nivel de venta, creo que ha sido una de las mejores que tenemos en esta lista. En este caso, Dabbur llegó por 17 millones procedente del RB Salzburg en 2019 y se marchó el verano siguiente por 12 millones. Y marcó 3 goles en 9 partidos. Quiero decir, estamos hablando de un jugador que prácticamente no hizo nada en el Sevilla y sin embargo, oye, le sacaron una venta bastante buena, porque es verdad que un jugador así que no juega prácticamente nada suele ser el típico futbolista que al final acaba dejando a perder mucho dinero, y que después de esto Monchi todavía fuera capaz de sacarle tanto dinero, la verdad es que habla muy bien del director técnico del Sevilla. Es verdad, también esto hay que dejarlo claro, tampoco este fichaje tuvo a su alrededor un punto, y es el hecho de que fue un fichaje de Joaquín Caparrós, que es verdad que estaba en ese punto de interinidad, digamos, en el Sevilla, un poco ocupándose de todo, pero luego el verano siguiente llegó Monchi, al verano siguiente llegó Lopetegui, ninguno de los dos contaba con el futbolista, así que pues ya lo dejaron marchar. Vamos ahora con el puesto número 7 de la lista, que en este caso es para el argentino Joaquín Correa, que llegó procedente de la Sampdoria, 18,2 millones, y se marchó por 17,85 3 años después. La verdad es que aquí estamos hablando de un futbolista que sí que dio un rendimiento bastante interesante al Sevilla, y que es un caso parecido, yo creo, del Mudo Vázquez. Llegó por una cantidad de dinero poco superior al dinero que dejó, pero la verdad es que dejó un buen rendimiento bastante interesante. Quizás el Mudo, pues hombre, sí que a nivel de partidos y a nivel de todo fue un rendimiento muy superior al del argentino, pero realmente sí que fue un buen fichaje. Jugó 73 partidos, 15 goles en ese tiempo con el Sevilla, y realmente, bueno, con Sampaoli sobre todo fue con quien mejor le fue. Lo que pasa es que, bueno, al final hubo varios cambios de entrenador y ya pues Machín no contaba con él, así que pues fue más una cuestión de, no una cuestión de que no rindiera el futbolista en este caso,
sino más bien que el entrenador no contaba con él sin más. Así que ahí ya se produjo esa venta a Italia de vuelta, y una venta que no estuvo mal. No hay plusvalía económica, pero sí la hay deportiva, así que le damos una prueba al fichaje de Joaquín Correa. Vamos ahora con otro delantero del Sevilla que sigue todavía en la plantilla, como es Youssef En-Nesyri, el futbolista que llegó en enero de 2020, procedente del Leganés. Llegó por 20 millones y de momento pues sigue en la plantilla. Y En-Nesyri quizás es un jugador, digamos, difícil de explicar, ¿no? Creo que sí que ha dado un rendimiento bastante bueno, y de hecho este verano ha tenido ofertas muy interesantes de Inglaterra. Lo que pasa es que el jugador realmente está muy contento en Sevilla y no se quiere ir. Pero en el fondo se podrían haber superado perfectamente esos 20 millones, ofertas del West Ham estaba interesado, había varios equipos detrás de su servicio. Y la verdad es que En-Nesyri tiene un rendimiento irregular en este tiempo con el Sevilla. Ha jugado ya 114 partidos y ha marcado la nada desdeñable cantidad de 35 goles. Miras así en frío el dato y dices, no está nada mal. Es verdad que sobre todo lo mejor que tuvo fue esa temporada con 18 goles, su segunda temporada en el Sevilla, la 2021. Pero es verdad que después de eso ha tenido lesiones y eso, pero tampoco... No sé, tampoco ha acabado de estar demasiado fino de cara a portería. Ya digo, su mejor temporada fue esa, que además empezó espectacularmente, que nadie se esperaba ese rendimiento de En-Nesyri, que bueno, venía del Leganés de hacerlo bien, pero hombre, al final era un salto de nivel superior ir al Sevilla, y además un Sevilla que empezó la liga también. Entonces, bueno, de momento creo que ha sido un buen fichaje, y creo que cuando se vaya, si se marcha, por ejemplo, este invierno, este verano, dejaría un buen dinero en las arcas del Sevilla. Y le damos desde luego una buena nota a Monchi, porque En-Nesyri fue una gran incorporación. Vamos ahora con otro jugador que sigue todavía en el Sevilla, como es Suso, el extremo gaditano que llegó procedente del Milan por 21 millones y que de momento pues sigue en la plantilla. Ha disputado ya 85 partidos, ha marcado 4 goles, ha dado 7 asistencias. Como digo, estos datos pueden variar un poco, pero más o menos nos dan una idea de la dimensión y de la implicación que ha tenido Suso en el Sevilla. Es verdad que se ha perdido muchos partidos por cuestión de lesiones, que ahora viene de una recuperación de una lesión larga y demás, pero Suso ha sido un jugador importante en el Sevilla y creo que lo puede seguir siendo, así que no tengo duda de que cuando se vaya, desde luego, va a dejar bastante dinero, y es un jugador influyente. Creo que fue una gran apuesta del Sevilla, y su calidad sobre todo le valió un fichaje por el Milan, y desde luego volver a España a través del Sevilla fue una gran incorporación para el club de Nervión, así que desde luego aprobadísimo Suso, aunque eso sí, habrá que esperar también a ver qué pasa cuando se marche. Subimos ya al puesto número 4 y aquí empiezan ya las filigranas absolutas. Así que igual que hemos hablado de bastantes buenos fichajes, vamos allá poquito a poco subiendo el nivel a jugadores que aquí ya empezamos a dubitar un poquito, ¿no?, de si le damos el aprobado o no. Vamos ahora con Quincy Promes, con el futbolista que llegó al Sevilla en 2018 por 21 millones de euros. Se marchó por 15,7, vino desde el Spartak y se marchó después al Ajax de vuelta, que ya había estado previamente. Y en este caso, Quincy, no tengo claro, digamos, qué valoración hacer de él, porque es verdad que jugó bastantes partidos, jugó 49 partidos, 3 goles, 6 asistencias. No era un delantero puro. Oye, pues igual no estuvo tan mal, ¿no? Llegó... Quizás el problema que tuvo fue un poco todo lo que le rodeó. Llegó con una cláusula de 150 millones, que es la más alta de la historia del Sevilla. Eso es una losa también que probablemente, pues, bueno, generó unas expectativas quizás en la directiva y en la afición que quizás no se cumplieron. Entonces, realmente no jugó mal, no jugó poco, precisamente, me jugó 49 partidos en la misma temporada, pues está muy, muy bien. Pero quería ser más protagonista. Él no quería ser un actor secundario en ningún momento, él quería ser prácticamente la estrella del equipo, y pues no estaban por la labor de dárselo, así que se acabó marchando. Que por cierto, encontré un dato bastante interesante, y es que en 2020 le detuvieron por apuñalar a su primo, así como dato, o sea que este es Quincy Promes. Entramos en el podio con otro delantero del Sevilla. La verdad es que bastante dinero gastado en la zona del ataque, aunque bueno, nos veremos, como ya imagináis muchos, a algún jugador de la zona defensiva. En este caso hablamos de Luis Muriel, del delantero colombiano, que jugó en el Sevilla procedente de la Sampdoria. 24,5 millones de euros costó, se marchó por 21,2 y bueno, jugó 65 partidos, marcó 13 goles y dio 7 asistencias. Muriel creo que es otro jugador que quizás se esperaba un poquito más de él. Es verdad que tú ves sus números y no está mal, pero tampoco está súper bien, creo. Un delantero del que sí que se esperaba más gol. Aquí sí que podemos hablar de que quizá falta un poco de gol, pero es verdad que tuvo mucha participación, jugó bastantes partidos,
65 partidos en 2 temporadas creo que no es un dato nada desdeñable para un jugador de su calidad. Venía con un gran talento y la verdad es que, bueno, no se fue mal de precio. Al final el Sevilla dejó de ganar un poco de dinero y, bueno, sí que rindió en el campo, así que tampoco se le puede recriminar nada ahí al Sevilla. Vamos con el puesto número 2, con la plata de nuestro particular podio de fichajes más caros de la historia del Sevilla. Y aquí sí que ya está la filigrana definitiva de la lista. El segundo jugador más caro de la historia del Sevilla es Ronnie López. Yo creo que algunos aficionados del Sevilla que prácticamente no sepan ni quién es Ronnie López porque ha jugado 14 partidos, ha dado 2 asistencias, no ha marcado ningún gol y tampoco se le ha visto mucho. De hecho, se le ha visto prácticamente más en la lista de cedidos en el mercado de fichajes que otra cuestión. El año pasado estuvo cedido en Olympiacos, este año está cedido en el Tour francés y realmente tampoco podemos decir gran cosa de él porque es que no ha hecho gran cosa en el Sevilla. No marcó mucho, primero estuvo en el Niza, eso sí, ahora está en Olympiacos la pasada temporada, ahora está en el Tour. ¿Qué más podemos decir de nuestro amigo Ronnie? Pues que tampoco tiene mucho más que contar, porque realmente es un jugador que llegó con una expectativa muy alta a Sevilla. La verdad fue una apuesta fuerte de la dirección deportiva en 2019, 25 millones, se pagó procedente del Mónaco, y es que no dio la talla en el Sevilla en ningún momento. Entonces, al final, pues bueno, acabó cedido, encadenando cesiones, y bueno, la cuestión es ver. El Sevilla evidentemente se quería deshacer del este verano, quería traspasarlo, pero bueno, no había ninguna oferta, así que ha tenido que colocarlo cedido. La esperanza aquí es que lo haga bien y que se pueda sacar un dinero, ¿no? Aunque sea hacer un Dabur y por lo menos, qué sé yo, que le saquen 15 millones o 12, por lo menos, ¿no? Que no sea tan a pérdida el fichaje, porque bueno, fueron 25 millonazos. Y vamos ya con la medalla de oro, con el primer puesto de la lista. Prácticamente todos hacéis la idea de quién es. Efectivamente es Jules Koundé, el central francés que llegó procedente del Girondins de Bordeaux, 35 millones de euros, y este sí que ha dejado plusvalías, se ha marchado por 50 este verano al FC Barcelona. Koundé ha estado 3 temporadas en el Sevilla y la verdad es que ha sido uno de los mejores, si no el mejor jugador del Sevilla en este periodo. 133 partidos, 9 goles y 3 asistencias, que para ser un defensa no está nada mal. No solo es el fichaje más caro de la historia del Sevilla, es que es la venta más cara de la historia del Sevilla, 50 millones de euros. Aunque sí que es verdad que aquí sí que hay que matizar un poco, que pese a que ha dejado una plusvalía deportiva y económica brutal, porque ha jugado muy bien, ha hecho las delicias de la defensa sevillista, y si el Sevilla se ha metido 3 años en Champions seguidos, una parte importante de eso ha sido de Jules Koundé. Ha jugado muy bien desde el primer momento. Es verdad que empezó aquí sin lateral, que sin central, y al final se afianzó, y bueno, ya con Diego Carlos que vamos a hablar, ¿no? Pero quizás aquí sí que podemos un poco... la crítica no es el fichaje, la crítica es la venta. Creo que Koundé se podría haber sacado 80 millones perfectamente. Evidentemente el Chelsea estuvo ya a punto de llevárselo, al final se acabaron echando para atrás. No sé si a lo mejor haberlo vendido en otro momento hubiese sido mejor por sacar algo más de dinero. Pero bueno, hay que reconocer que no es un mal fichaje, desde luego. Cuando se le saca tanto dinero, recordemos 15 millones de plusvalía, más todos los partidos que ha jugado, 133 partidos, un rendimiento increíble, uno de los centrales con más talento de toda Europa, con la selección francesa ya. Koundé lo vamos a seguir viendo por lo menos en la Liga Española con el Barça de momento, pero creo que ha sido una de las mejores ventas del Sevilla en este tiempo, no ya solo por la cantidad en sí, sino bueno, que había que sacarle dinero, sí que se le podría haber sacado más, todo se ha dicho. Pero bueno, este es nuestro número 1, nuestro primer puesto en el podio, Jules Koundé, el fichaje más caro de la historia del Sevilla y a su vez la venta más cara. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya habéis visto, esta lista con jugadores muy variopintos, ¿no? Grandes éxitos como Koundé, grandes fracasos como Ronnie López, jugadores que siguen ahí en liza como Mir y Suso, que seguro que van a dejar un gran rendimiento económico, el Mudo Vázquez, que lo hizo muy bien y además dejó bastante dinero también. Muy pronto vamos a traer más equipos, vamos a traer con el Betis, el Cádiz, vamos a traer también el Almería, que es verdad que no tienen a lo mejor tanta espectacularidad como el Sevilla, porque es verdad que los fichajes más caros son los del Sevilla, pero bueno, también seguro que vamos a encontrar grandes momentos y grandes anécdotas con estos jugadores. Así que sin más, muchas gracias por vernos, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro fichaje favorito del Sevilla, y nos vemos en el próximo vídeo con más fichajes y más fútbol andaluz. Hasta la próxima.